que mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Estuvimos ahondando y lo cual hoy queremos seguir reforzando a través de otros versos bíblicos que amplían más esta verdad central que usted y yo no podemos olvidar, de que ya nosotros no le pertenecemos a Satanás, de que no pertenecemos a ese reino, que hemos salido de la esclavitud del diablo precisamente porque la naturaleza de pecado ya no está en nosotros, dado por la obra perfecta de Jesús, porque Cristo murió en la cruz. Él mató ahí esa obra del mal o esa simiente de mal que no nos permitía a nosotros ver la luz que hoy estamos viendo. Sin embargo, todo esto que vamos a hablar hoy y que vamos a seguir enseñando en los próximos días, semanas, nace precisamente de Gálatas 2:20, 21, versión Nueva Traducción Viviente, donde dice lo siguiente: mi antiguo yo ya ha sido crucificado en Cristo. A ver si me ayudan, por favor, con la literatura de la palabra del Señor. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Fíjese lo que dice ahí, mi antiguo yo. Ese yo, recuerde que no era necesariamente tu ego, sino que tiene que ver con tu naturaleza, lo que tú eras antes de Cristo. Dice que eso se le llamó el yo, que después Pablo le habla, le llama como naturaleza de pecado. Luego después se le da otro nombre que precisamente es ese mismo. Entonces el verso sigue diciendo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Entonces luego dice, ya no vivo yo. O sea, ya no vive la naturaleza esa de pecado. Lo que tú y yo éramos antes fue desplazado. En el momento en que Cristo muere en la cruz y yo acepto precisamente ese sacrificio como el sacrificio óptimo para que yo pueda salir de las garras de Satanás. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fíjese que ya ahora habla de una naturaleza diferente. El hecho de que diga que Cristo vive en mí no necesariamente significa que Jesús está dentro de ti, y de hecho es así. Lo que este verso está diciendo es que la vida de Dios en Cristo ya es parte de ti. O sea, que aquella naturaleza de pecado fue suplantada, fue arrancada, fue quitada a través del sacrificio de Cristo, y que en su lugar, porque no pueden quedar vacíos dentro de ti. Tú no puedes quedar en vacíos, ¿no? El ser humano nunca puede quedar en vacío, o está lleno de Dios o está lleno de Satanás. Entonces, como ese vacío de Satanás ha quedado ahí, producto de que esa naturaleza fue quitada, es suplantada entonces por la nueva naturaleza que es en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, lo que está diciendo ahora, que yo me rijo por la nueva naturaleza, por la vida de Dios. Recuerda que Cristo resucitado representa muchas cosas. Representa la vida, representa la eternidad, representa la salud, representa todo lo que necesitamos. Precisamente está en Jesús, en esa obra, en ese sacrificio perfecto, en su resurrección, en esa naturaleza, porque la misma vida de Dios, la misma vida de Cristo también ha sido depositada en nuestros corazones. Por eso dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Significa que todo lo que Dios virtió o lo que es, y todo lo que Jesús es, salud, todo lo bueno que Jesús es, ya es parte de ti. Tú eres nacido de Dios en tu espíritu. Y el verso que sigue dice, así que vivo en este cuerpo, mire esto, así que vivo en este cuerpo terrenal. Note cómo le llaman al cuerpo, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. O sea, que ahora lo que resta de nuestra alma, entonces la tenemos que poner a las manos de esa vida nueva que está en nosotros. Y eso por ahí es donde tiene que ver con el entendimiento. Porque cuando aquí habla, lo que vivo en este cuerpo, recuerda que el cuerpo no se mueve por sí solo. El cuerpo necesita la manifestación de nuestra alma, inducida por el Espíritu de Dios o por pensamientos externos, como lo dije la semana pasada. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo ahora comienza a manifestarse en nosotros, el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, la vida de Dios, el ADN del Padre, comienza a dirigirnos desde nuestra nueva naturaleza, entonces inmediatamente dice que
el cuerpo se va a alinear progresivamente a toda esa realidad que Él está experimentando a través de nuestra alma, a través de nuestros pensamientos. Por eso es que el apóstol Pablo tiene gran interés en decirle a los santos que sean edificados, que sean estructurados, que la intención es que ellos sean un edificio fuerte y firme. Pero lo que fortalece, lo que edifica, lo que levanta al cuerpo de Cristo es la palabra de Dios. Es la palabra que usted recibe en su interior, que es depositada en su ser espiritual e inmediatamente es procesada a través de nuestra alma, suplantada por pensamientos que antes nos regían, suplantando esta palabra por pensamientos externos que a veces Satanás quiere poner como para darnos a entender que esa naturaleza en realidad ya no está en nosotros, sino que nos quiere seguir rigiendo Él. Y a la medida que usted tenga revelación de que eso no es así, de que esa naturaleza de pecado ya fue quitada y que ahora usted tiene la autoridad y el poder y el dominio sobre el pecado a través de la palabra, renovándole su entendimiento, es a la medida que usted le seguirá ganando terreno a Satanás para que nunca le vuelva a usar o nos vuelva a usar como instrumentos de injusticia o como instrumentos de maldad, como antes él solía hacer con nosotros. Así es que dice, lo que vivo en este cuerpo, o sea, lo que manifiesto a través del cuerpo terrenal, lo hago confiando en el Hijo de Dios, confiando, o sea, depositando mi confianza en Él, depositando mi seguridad en Él, depositando que Él, la confianza de que Él lo va a hacer mejor a través de mí que lo que yo o mi vida anterior podía hacerlo a través de mí. Dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el verso 21 de Gálatas 2:20 y 21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, indicando pues que gracia de Dios significa esto, que la gracia de Dios tiene que ver con la capacitación de Dios de quitar la naturaleza de pecado. Gracia tiene que ver con la habilitación del cielo para que usted pueda mantenerse superando cada etapa de su vida. Entre tanto, usted sigue caminando a la perfección, a la madurez, que la intención es que usted se parezca a Jesús, que yo me parezca a Jesús. Y en ese proceso, la gracia de Dios es el instrumento valioso para que usted pueda seguir desarrollando esta vida. No es la ley, no es legalismo, no son ejercicios espirituales. Y todos esos tienen un momento, tienen una ocasión, tienen un lugar. Pero lo que a usted le va a ayudar es conocer más y más de esta bendita gracia que lo pone y que lo hace real, le da la realidad a usted a través de la palabra. ¿Cuál es su verdadera posición en Cristo Jesús? Desde el momento en que usted le recibe hasta el momento en que usted decide irse al cielo. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley, si por cumplir la ley pudiéramos hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Sin embargo, añadiendo a todo lo que he estado diciendo a través de estos versos, recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta con el fin de que la gente ya no viva por la ley mosaica, la ley judía, sino que vivan ahora por la vida del Espíritu, por esa gracia maravillosa. Recuérdese que el trasfondo de Gálatas es la vida del Espíritu, la vida de gracia, la vida de fe, el reino de Dios versus ley, justicia propia, méritos personales. Todo eso está pues totalmente tocado y tratado en esta carta. Entonces, nuestro primer punto, habiendo dado esta pequeña o gran introducción, como usted quiera verlo, yo quiero decirle lo siguiente. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Eso tiene mucha relevancia, porque eso significa que usted ya no está muriendo constantemente a la naturaleza de pecado. Usted sí tiene que resistir a toda influencia de pecado que pueda venir de forma externa, pero ya no porque nazca dentro de usted, no porque usted ya tenga o le salga a usted querer pecar. No, para nada. Recuerde que usted ahora, si recibió a Jesús, si usted recibió al Señor, usted tiene una nueva vida. En usted no hay pecado, pero Satanás no se va a ir fácilmente. Él va a seguir tratando de impulsarte a que tú no puedas creer eso. ¿Y cómo lo hará? No solo lo hará a través de palabras, sino también lo hará a través de la tentación, porque a la medida que tú puedas sucumbir a la tentación,
Él va a tratar de venderte la idea de que tú no estás siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque lo primero que te diría es, si estás siendo dirigido por Él, no caerías en esto. Y es una gran mentira, porque la madurez a la cual nosotros nos estamos acercando no quiere decir que no vamos a cometer errores durante todo este proceso. Claro, yo he cometido errores y estoy seguro que de aquí a 50 años, 60 años, antes que Cristo venga, 70 años, no sé el tiempo que dure, voy a seguir cometiendo errores, pero lo que yo debo saber es que esos errores, es que esas faltas no son porque tengo la naturaleza de pecado, sino porque tengo que seguir madurando en mi entendimiento muchas cosas que todavía mi entendimiento no ha sido madurado. Esa es la parte que tenemos que salvar ahora los creyentes, salvar el alma, se le llama en una escritura. Y ahí donde el Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre, empujándonos, ayudándonos, capacitándonos. Lo primero que nos dirá el Espíritu Santo, tú no has perdido tu posición como hijo. Tú no has perdido tu nueva naturaleza. Lo que tienes que hacer es corregir esto. Hazlo de esta manera. Echa fuera esa sensación, echa fuera ese pensamiento, echa fuera esa situación, o no permitas que eso te haga tomar decisiones que no son las que el Padre quiere. Y ahí estará el Espíritu Santo siempre ayudándote a ti desde la perspectiva de hijo, no como pecador, no como alguien que está en pecado y que vive para el pecado. No, para nada. Como hijo de Dios, si Jesús es tu Señor. Eso lo pudimos ver nosotros también en Romanos 6:6, de la cual quiero leer así a grosso modo. Dice, y sabemos, Romanos 6:6, nueva traducción viviente o nueva versión internacional. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza, fíjate que ahora ya no le llaman el yo, ya no llaman yo, ya Pablo no le llama yo, sino que le está hablando vieja naturaleza, dice, fue crucificada. Qué bueno, porque ya yo no tengo que pelear precisamente con esa vieja naturaleza, la cual ni siquiera podía pelear. El único que pudo vencer esa vieja naturaleza y sacarla de mi corazón, de mi vida, de mi hombre interior, fue Jesús a través del sacrificio, y ahora yo me paro en esa victoria para seguir aplastando todas esas cosas que quieren venir a querer minar mi nueva naturaleza. Entonces dice, fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso pudiera perder su poder, para que el cuerpo pecaminoso perdiera su poder. O sea, no tiene poder ni tiene influencia en nosotros. Y como dije la semana pasada, hay gente que dice, pero pastor, ¿y por qué la gente es débil en esto, en aquello? Son débiles porque no conocen esta parte central, o son débiles porque no han sabido manejar las herramientas que el Señor les ha dado. Pero en el momento en que usted pudiera tomar esta palabra y hacer la carne, usted tiene todo poder y autoridad para resistir cualquier tipo de pecado. Para eso la gracia de Dios vino a usted. El punto es que nuestros pensamientos, nuestra alma, tiene que recibir eso que ya ocurrió en nuestro ser espiritual. Recuerdo perfectamente cómo le decía yo a una persona hace unas semanas atrás, cómo las personas en la India doblegan a un animal tan enorme, tan grande, de muchas toneladas y de mucha fuerza, como el elefante africano o el elefante hindú. Dice que estos animales, cuando quieren dominar ese gran poder que ellos tienen, les amarran cadenas en sus patas a grandes árboles, de manera que ellos no puedan reventarlos ni arrancarlos, y los dejan ahí por años, hermanos, meses, de manera que le puedan enviar un mensaje diferente de que ellos no tienen la fuerza precisamente para reventar eso, y que esa huella que ellos le dejan, o ese trauma que le dejan de que no pueden reventar eso, quede tan metido en su ADN, en su mente, en su forma de ellos razonar el animal, o como no sé cómo se le pueda llamar, perdóneme, pero en su ADN, que ellos sientan que son amarrados de esa manera porque no tienen fuerza para reventarlo. Pasa tantos años ese animal con esa cadena que llega un momento en que ellos vienen y les quitan la cadena y pueden ponerle una soga o otra cadena amarrada a una bicicleta, y ellos piensan que no pueden salirse de ahí. ¿Por qué? Porque le cambiaron sus pensamientos. La experiencia que han tenido por años de estar esclavizados les hace pensar que estar amarrados a una bicicleta no les permite tener el poder de moverse donde quieran. Asimismo, sucede cuando nosotros venimos del pecado. Como el pecado nos ha tenido tan esclavizados, necesitamos ahora en esta nueva naturaleza programar nuestra alma a esa nueva naturaleza
Y lo primero que hay que decirle, y recíbalo ahora, hermano, si usted, le aseguro que si se quedara durante todas estas transmisiones en estos meses que vienen, usted va a terminar dándose cuenta que Satanás lo que ha tenido es un engaño con nosotros en hacernos pensar que no tenemos la fuerza para vencer al pecado. Y posiblemente pudiéramos compararnos con ese elefante que es tan majestuoso, que tiene tanta fuerza para derribar tantas cosas, pero solo porque le metieron un pensamiento de que no podía salirse de esas cadenas, producto donde estaba amarrado. Él piensa que después, mientras tengas esa cadena, que él no podrá moverse, así lo amarren desde una bicicleta. Es interesante que usted pueda darse cuenta que Satanás ha usado esa estrategia con miles de creyentes, con miles de cristianos, hombres buenos, salvos, sanos, hombres llenos de vida. Es más, la sanidad es algo suyo. Y posiblemente usted no la pueda experimentar, es porque usted piense que usted no es digno de la misma, o que usted piense que el Padre le ha enviado una enfermedad para que usted pueda aprender algo, que son ideas, son raciocinios, son logismos que no son de tu naturaleza. El Padre ya te envió salud desde el momento en que Cristo murió en la cruz, y todo lo que tiene Cristo se te ha añadido a ti. Entonces es como decir que no es justo que tú vivas una vida de enfermedad teniendo salud. Por eso tú puedes echar fuera la enfermedad. No es justo que tú vivas una vida de pobreza, de miseria, siendo tan bendecido por el cielo, porque todo lo que se le añadió a Cristo también lo tengo yo en mi interior. Entonces, esa es la estrategia que Satanás ha usado. Es imposible que el diablo venga a querer usarte a ti o usarme a mí como instrumento de injusticia, como instrumentos para pecar, teniendo tanta autoridad para decirle a Satanás: detente ahí, no tienes autoridad para tratar de usarme como tú me usabas antes. Alguien dice aleluya. Y yo creo que en esta mañana y durante todo este tiempo, usted lo que va a tener es una revolución por el Espíritu Santo, porque usted va a ver al enemigo tal cual como es, como un derrotado, que él realmente lo que ha sido es un engañoso. Ha usado habilidades mentales, ha usado habilidades en nuestra alma para tratar de mostrarnos que realmente todavía no somos hijos de Dios y que no estamos completos en Él. El Señor nos ha completado y tenemos la autoridad para decirle al pecado no. Tenemos la autoridad por la gracia de Dios para decirle a la enfermedad no, a la miseria no. Y cuando hablamos de pecado, hablo de cualquier tipo de práctica que en su alma usted todavía esté desarrollando, usted todavía entiende, porque usted va a decir: no, es que yo todavía no he sido transformado. No, usted fue ya transformado y tiene la autoridad en Cristo. Pero lo recomiendo, agárrese de la palabra, agárrese de la gracia y confronte al enemigo, como lo dice su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando usted se somete a Dios, no es que usted se mete en una esquina agachado con la cabeza en el piso. No, someterse a Dios es decir: yo creo todo lo que esta Biblia dice de mí, todo lo que Dios ha dicho de mí, todo lo que me ha entregado, yo sé que es mío y el diablo no tiene autoridad sobre mí. Inmediatamente el mundo espiritual se acomoda, se arregla, se va encaminando a que un hombre lleno de Dios está ocupando la posición total que tiene en su ser espiritual, pero que también se manifiesta en el mundo natural. Alguien dice aleluya. Por eso aquí dice: y sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere, dice, el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, ahí está, si hemos muerto con Cristo, que de hecho lo es. Ahora, ¿cómo usted muere en Cristo? No es que usted, morir en Cristo es negarse al pecado. Cuando alguien se niega al pecado y dice: estoy muriendo. No, usted no está muriendo, usted está decidiendo algo que ya sucedió. Entonces, ¿cómo usted dice, si hemos muerto en Cristo? ¿Cómo yo morí en Cristo? Cuando yo por la fe digo también, todo lo que a Cristo se le manifestó como mi falta, mi pecado, Él lo llevó en la cruz. Y ahora, como Él murió en eso, mató eso en mí, entonces yo recibo ahora la vida de Dios. Es por la fe que usted ahora decide que usted murió ya en Cristo a esa vieja naturaleza. ¿A qué se refiere? A la naturaleza de pecado. No tu ser como individuo, porque ahora tú vives para Dios, producto precisamente de lo que ocurrió después de que Cristo resucitó al tercer día. Nos da la vida para que podamos disfrutarla. Entonces dice: confiamos también que viviremos con Él. Y leímos también Romanos 6:11, Nueva Versión Internacional, donde dice: de la misma manera, ustedes
considérense muertos al pecado. Ahí está. Fíjate que ahora el apóstol Pablo no solamente te da la parte profunda o la raíz del por qué tú puedes vencer las obras de pecado, por qué tú puedes vencer aquella sensación externa que Satanás envía para que tú y yo fracasemos. Dice que de la misma manera, unos versos más adelante dice, también ustedes considérense muertos al pecado. O sea, prácticamente dice, él está diciendo de esta forma, reciban ahora todo lo que yo les dije como algo suyo. No tengan duda que ustedes pueden vencer, porque la naturaleza de pecado ya no está en usted. Y ahí usted lo puede leer hasta el verso 14. Hoy yo quiero que usted se dirija conmigo a otro pasaje importantísimo que está en Romanos 6, 1 y 2, donde nos certifica una vez más que esa naturaleza de pecado, que ese yo ya está muerto en Cristo Jesús el día que Él dio su vida por nosotros, y que por ende esa naturaleza que nos hacía pecar no tiene autoridad legal en nosotros. No tiene autoridad para hacer algo que usted, su hombre espiritual, su nueva naturaleza, no quiere hacer. Veamos lo que dice Romanos 6:1. Aquí está en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo quiero leerlo para usted en la versión 1960. Veamos lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? O sea, Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ahí está. ¿A qué se refiere muerto al pecado? ¿A la acción? No, a la naturaleza. Los que hemos muerto al pecado, o sea, muerto a la naturaleza, lo que hemos sido separados del pecado. Y recuerde que muerte no solamente es dejar de existir, sino que es una separación. De hecho, aunque Cristo haya matado al pecado, o sea, la naturaleza de pecado, no significa que dejó de existir, porque la naturaleza de pecado sigue en el mundo, en el corazón de aquellos que no han recibido a Jesús. Así es que Él no está hablando de deshacer o destruir o hacer polvo algo o inexistente, sino que lo que está diciendo aquí, porque lo que hemos muerto al pecado, o sea, lo que nos hemos separado de la naturaleza de pecado. Ahora, recuerda cuando dice no olvides que no fuiste tú el que decidiste, o por tu propia justicia o por tus propias habilidades, que tú decidiste separarte de esa naturaleza, porque esa parte tú no la podías hacer. Y esto aquí está hablando de la naturaleza de pecado. Está hablando de esa obra de Cristo que cuando Él murió sacó eso de ti y de mí, nos limpió de esa naturaleza. Entonces, lo que el Pablo está diciendo, que es imposible, escúchame esto, es imposible que una persona, que la naturaleza de pecado, oye esta verdad, que la naturaleza de pecado ya no esté ahí. Es imposible que Satanás le quiera seguir esclavizando para que sea un miembro, o para que sea alguien que el diablo use como le da la gana. O sea, es imposible. ¿Qué te estoy mostrando yo ahora, mi querido? Todo aquello que tú estás haciendo como hijo de Dios, que tú sabes que no está honrando a Dios y que en su momento se dictamina como pecado, es simplemente el diablo usándote sin derecho legal a usarte. Padre Santo. O sea, es el diablo usándote y abusando de ti o de mí, poniéndonos a hacer algo que ya él no tiene autoridad legal para hacerlo, porque ya no le pertenecemos. O sea, usted puede, en esta mañana usted puede decir, pastor, ¿quiere decir que yo puedo dejar de ser un mentiroso? Sí, claro que puedes dejar de ser un mentiroso, porque ya tu naturaleza de pecado no es que te induce a mentir, sino que es Satanás queriendo todavía usar tu alma para poder él mostrar su maldad, y a la vez tratar de decirte a ti que tú no te has desconectado de Él, que es falso que tienes la vida de Dios, que es falso que eres una nueva criatura, y llevarte a la condenación y llevarte a justicia propia, porque vas a querer entonces hacer cosas a tu manera para salir de eso, la cual nunca vas a poder vencer. Lo que en esta mañana te quiero decir es que Satanás no tiene derecho legal de usarte a ti
para hacer cosas indebidas, para hacer pecado, para hacer práctica, porque ya tu naturaleza no está diseñada para eso. Por eso tienes el gran conflicto, escúchame bien, por eso tienes el gran conflicto que cuando actúas de esa manera, cediendo a la tentación, cediendo a aquello externo que Satanás te envía, tienes el conflicto después de haberlo hecho o durante lo haces, de que dices, Padre, pero ¿por qué no puedo dejar esto? Sientes el conflicto de decir, pero ¿hasta cuándo seguiré con esto? ¿Sabes por qué tienes ese conflicto? Porque la naturaleza de pecado se ha ido de ti. Jesús la quitó. Y ahora lo que tienes que enterarte que todas esas cosas que el diablo te hace hacer o te hace pensar o te hace accionar, tienen una limitante en ti. ¿Cuándo serán una limitante ya en ti y te dejarán de usar de esa manera? Hasta el momento en que tú digas, wow, pero es que mi naturaleza ahora cambió, yo soy santo, yo soy justo. Entonces, en esa justicia y en esa santidad que Cristo ya hizo en ti, tú te le paras al diablo y dices, ¿sabes qué, diablo? Hasta el día de hoy me usarás para mentir. Hasta el día de hoy me vas a usar para fornicar. Hasta el día de hoy me vas a usar para alcoholizarme. Hasta el día de hoy me vas a usar para ser mezquino, para odiar, para lastimar, para denigrar. Porque hay muchas maneras, muchísimas maneras en que el diablo puede seguir usando un creyente. Sí, puede seguir usando un creyente sin que tenga la naturaleza de pecado. Hay algunos que dicen, pastor, yo no romo, yo no fumo, yo no tengo 2 mujeres, pero a lo mejor eres un incrédulo. El diablo está usando tu alma todavía en incredulidad para que no le creas a Dios. Entonces, yo lo que le recomiendo a todos los creyentes, igual a mí, que en cada área donde no manifestamos lo que viene de Dios, cualquiera que sea, es en el área donde ilegalmente Satanás nos está usando, y es donde en esta mañana recibimos con humildad que tenemos el poder, la habilidad, la gracia de Dios para detener al diablo. Te pruebo a que en esta mañana, te desafío, es la palabra, que en esta mañana y durante esta semana, en el área donde tú sientes que Satanás te ha estado usando, que es de manera ilegal, siendo tu hijo de Dios, le digas a Satanás, no me usarás. Y te paras en la obra de Jesús, te paras en eso que Cristo hizo por ti, en esa naturaleza que ya está en ti. Le dices a Satanás, ¿sabes por qué no me puedes usar? ¿Sabes por qué no puedes dominar mis pensamientos? Porque Jesús está en mí, porque la naturaleza de Cristo está en mí. Y ahora yo voy a dejar que esa naturaleza invada mis pensamientos echando fuera los tuyos. Y te garantizo que así vas a vencer al diablo a medida que vas avanzando, que vas creciendo, que vas madurando hacia la estatura del varón perfecto. Aleluya, porque siempre habrá una contraparte para aquello que Satanás quiera poner en tu mente o en tu corazón. Entonces dice aquí, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, fíjate, otra vez dice muertos, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo lo que está diciendo es, hermanos que están fallando, hermanos que están errando, hermanos que están pecando, como que si la naturaleza de ustedes no ha cambiado, pues Pablo está diciendo, hey, no se equivoquen, están errando. El diablo no tiene derecho legal para usarlo. Recuerdo un pensamiento en una de estas historias americanas donde dice que los esclavos, los morenos eran esclavos de los blancos, y dice que hubo una carta o una ley donde establecía que desde cierto tiempo ya esa esclavitud en Norteamérica tenía que terminar, tenía que acabar, tenía que terminar y acabar. Y dice pues la historia que hubieron gente que siguieron siendo esclavos después de esa fecha. Algunos, oiga bien, algunos siguieron siendo esclavos porque no sabían leer o no les había llegado la noticia de que ya ellos eran libres de ser esclavos. Otros seguían siendo esclavos aún después de esa acta que se había realizado. Mire, años después, todavía muchos años después, que siguieron siendo esclavos, unos porque no sabían leer, otros porque no habían sabido la noticia. Otro grupo era porque se dieron cuenta de que sí eran libres, se dieron cuenta que ya no eran esclavos de la familia o del grupo donde estaban, pero no sabían vivir como gente libre. No sabían vivir porque toda su vida vivieron como gente esclava y decidieron mantenerse en la esclavitud. Pues yo le voy a decir algo. Eso es lo que ocurre también. Y es ahí donde nuestra alma tiene que ser renovada a nuestra nueva naturaleza.
Algunos hemos sido esclavos de esas mentiras externas de Satanás. Mira que le llamo mentira externa porque no es tu naturaleza ahora. Tu naturaleza es diferente, es de Cristo. Tu naturaleza viene del Padre. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes capacidad, tienes habilidad, tienes gracia. Todo lo que viene de Dios está en ti. Sin embargo, mucha gente todavía Satanás le sigue engañando porque no conocen la verdad. No conocen la palabra. Otros a lo mejor la conocen la palabra, conocen la verdad, pero simplemente no saben cómo vivir siendo libres, porque piensan que libertad les puede traer libertinaje. He escuchado gente que aún en este pensamiento dicen así: Padre, el día que yo peque, mátame para que no siga pecando, o que yo vaya a pecar, llévame. Y le voy a decir algo: si fuera así, ya hace rato te hubiera llevado, porque tú estás pensando pecado de acuerdo a como el mundo piensa que es pecado, o de acuerdo a lo que religión piensa que es pecado. Pero yo voy a decirte algo: errar, honestamente la palabra de Dios dice que es hacer lo bueno y no hacerlo. Ya ahí pecaste. Entonces no seamos religiosos diciendo cosas como esa. Lo que tenemos que hacer es sincero y decirle: Padre, madura mi mente, madura mi alma, para que a la medida que yo conozca tu palabra, la libertad de Cristo se siga manifestando en mí en todas las áreas de mi vida. Hay gente que necesita ser libre. O sea, cuando yo digo ser libre, me refiero a que esa palabra o esa cláusula que ya está escrita de que cuando Cristo murió, realmente tú tienes una nueva naturaleza y que el diablo no te puede usar. Hay gente que necesita ser libre en diferentes áreas. En la mentira, en la maldad, en los pensamientos, en la falta de amor, en la falta de perdón, en cada área de nuestra vida. En el área donde usted no manifiesta la naturaleza de Dios, es en el área donde Satanás está tratando de decirnos que nosotros no somos libres de ahí, o que no tenemos la capacidad en Cristo de ser libres de estas cosas. Mi amado hermano, yo quiero pedirte que de la misma manera en que tú y yo, cuando estábamos en Satanás, nos pusimos de acuerdo con lo que Él era para fácilmente hacer lo que Él nos pedía, que ahora que tu naturaleza ha sido renovada, cambiada en ti, nos pongamos de acuerdo con el Padre, con la verdadera naturaleza, para seguir manifestando de forma práctica y sencilla aquello que ya somos en nuestro hombre interior. Si usted logra madurar esta verdad, usted no vivirá como un esclavo del pecado, sino que usted vivirá como verdaderamente Dios lo ve, como un hijo libre, para llevar este reino de Dios, este evangelio, a todas las naciones, a todo el mundo y a todas las personas. Alguien dice aleluya. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Porque mira lo que dice entonces: porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, dice: si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos por Él. En Romanos, entonces, estábamos acá en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no, jamás. Porque si ya yo tengo la naturaleza de Cristo y la naturaleza de pecado fue muerta en la cruz, entonces esa naturaleza en mí ya no me rige. Así es que yo no puedo permanecer en el pecado. No, al contrario, ya Satanás sabe que no tiene derecho legal a usarme. Y como me preguntarás otra vez: pastor, ¿pero por qué? Bueno, ya te dije: porque todavía no han leído esta carta magna, porque todavía no han visto la libertad en Cristo, porque todavía alguien no se las ha enseñado, oh gloria a Dios, como deberían recibirla, o posiblemente usted no sabe vivir la vida libre en Cristo. Pero para eso Dios ha levantado pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, con el fin de perfeccionarlo a usted, para que usted no se vaya ni a libertinaje, ni se vaya a legalismo, sino que usted permanezca en la gracia, en la verdadera libertad, para que usted pueda vivir trayendo la gloria de Dios siempre al lugar donde usted esté. Y usted verá que fácilmente usted va a ir cambiando, usted va a ir siendo transformado, no porque usted haga un esfuerzo para dejar de hacer algo, sino porque usted dice: wow, el Espíritu Santo es quien me fortalece, es la gracia de Dios que me da la fuerza para resistir al diablo y a sus demonios. Gracias, Padre, gracias, Señor. Entonces estamos aquí ahora en esta versión. Mi esposa lo puso en la versión 1960. Me ayudas y lo pones en la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, solamente me quedan unos minuticos, las cuales quiero seguir aprovechando. Miren lo que dice este verso ahora en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? De ninguna manera. Porque la misma gracia que me quitó la naturaleza de pecado
es la misma gracia que me ayuda a seguir renovando mi entendimiento para que Satanás no me use haciendo el mal. La misma gracia que me salvó para ir al cielo y me salvó del infierno es la misma gracia que me va a ir depurando mi alma de pensamientos externos hacia el mal para producir entonces a través de mi cuerpo todo lo bueno de Dios. Es la gracia, no es la ley, no es legalismo, no es esfuerzo propio, no es justicia propia, no son ayunos, no son vigilia, no son lectura bíblica. Eso tiene su lugar, pero le garantizo que nada de eso es lo que le ayuda a usted directamente para vencer el ataque seductor del enemigo de forma externa. Lo que a usted le ayuda a ese ataque del enemigo de forma externa para que usted hierre, ¿sabe qué es? Es la gracia de Dios, es la habilitación de Dios por medio de la palabra, por medio de lo que usted sabe. Es que usted tiene ya un documento legal donde usted le dice al diablo y se lo restriega en la cara: mira lo que dice aquí, no soy de tu propiedad. No soy de tu propiedad, no soy de tu propiedad. Y el diablo quizás te diga: sí, pero yo te usé en el pasado siendo cristiano. Y tú le vas a decir: eso era por ignorancia, no lo sabía, pero ahora lo sé. Así es que, es más, no me hostigues mucho, porque te puedo cobrar todo ese tiempo que usaste mi cuerpo en alquiler, porque no eras dueño de mi vida. No lo sabía, no lo entendía. Y créeme que cuando Satanás, tú le hablas con esa autoridad, usando la palabra de Dios, usando tu sabiduría o la sabiduría de Cristo manifestada en ti, el diablo tiene que entender de que ya no tiene injerencia sobre ti como él pensaba o como él quería venderte la idea que la tenía sobre ti. Alguien dice aleluya, gloria a Dios. Sé que esto le está haciendo de bendición a alguien como también a mi vida. Veamos entonces, dice: ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa. El apóstol Pablo sigue diciendo: de ninguna manera. Dice: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Ahí está. ¿Por qué ya yo no puedo seguir sucumbiendo a esa naturaleza? Porque ya yo morí a ella. Así es que eso trae en pie de que yo soy libre. No es que voy a ser libre, soy libre ahora para vivir para Cristo, manifestando lo de Él. Sin embargo, en el proceso, Satanás se va a empeñar, ese es su trabajo, se va a empeñar de que tú no creas eso. Y ahí donde tienes que tú y yo estar preparados para que cada momento en que Él venga a vendernos su seducción endemoniada, simplemente decirle: diablo, este cuerpo no es el que tú necesitas. Vaya, busque cualquier otro en el mundo, pero no este que es un creyente, no este que es un hijo de Dios y que conoce su verdadera asignación. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Claro, ahí el apóstol Pablo está rigiendo y está diciendo: es imposible que usted siga viviendo en el pecado cuando ya la naturaleza de pecado fue quitada en usted. Es imposible que Satanás te siga usando como le da la gana si la naturaleza de pecado ya fue quitada en ti. Entonces, otra vez, la gente preguntaría, y lo repito y lo sigo diciendo para que se le haga carne: el pastor, ¿y por qué gente te usa? ¿Por qué el diablo usa? ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente fornica? Y siendo creyente, porque no se han dado cuenta la libertad hasta dónde les llegó. Y es ahí donde a veces, escúcheme bien, donde a veces también tendríamos que decir lo que hemos hecho los pastores, lo que hemos hecho los maestros. ¿Qué ha sucedido? Que esta gente no la hemos madurado. ¿Qué ha sucedido? Que esta gente no la hemos puesto en el lugar correcto. Porque nuestras enseñanzas, nuestras formas en que le hemos predicado el evangelio, simplemente los hemos emocionado, o simplemente le hemos dicho cosas de forma retórica, pero no los hemos llevado al crecimiento, a la madurez de la misma. Posiblemente usted mismo no sepa lo que ocurrió en usted como pastor, no sepa que usted es una nueva naturaleza y usted piensa que todavía tiene vestigios de pecado en usted. No, nada de eso. Usted es una nueva criatura en Cristo. Yo soy un espíritu que tiene un alma, un pensamiento, una razón, una voluntad, emociones, pero que vivo en un cuerpo, pero no soy ni cuerpo, no soy ni alma, soy un espíritu en el Señor. Así es que sigamos lo que dice ahora Primera de Pedro 2:24. Te dije que este mensaje, esta enseñanza va a ser de bendición para usted, y apenas estamos entrando más y más a esta verdad. Padre, gracias. Mire lo que dice Pedro, Primera de Pedro, estamos en Primera de Pedro 2:24. Vamos a leerlo. 24, mire lo que dice, Primera de Pedro 2:24. Yo lo tengo aquí en la versión 1960. Usted puede dejarlo ahí, amor. Mire lo que dice aquí en la versión 1960. Quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero. Esto es lo que dice la versión 60. Quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero.
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahí está, vivamos a la justicia, dice, y cuya herencia fuiste, y por cuya herida fuiste sanados. La parte que me llama la atención aquí es la primera parte que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, la única forma en que usted vive a la justicia es que Jesús haya quitado la naturaleza de pecado. Voy a decirle algo. Cuando usted estaba en el mundo, escuche esto, cuando usted estaba en el mundo, por muchas acciones buenas que usted hacía, usted seguía estando en pecado. O sea, las acciones buenas que usted hacía no le hacían a usted justo. ¿Estamos claros? O sea, usted podía ser dadivoso, altruista, bueno, darle dinero, ayudar a la gente, pero esas acciones a usted no lo hacían un justo delante de Dios. O sea, no lo hacían justo, no lo hacían santo delante de Dios. Ninguna de esas obras. Y usted pudo haber dicho, sí, pero yo no hacía mal a la gente, no hacía... Pero es que el punto es que ninguna de esas acciones a usted lo hacía justo. Lo que a una persona lo hace justo es la obra perfecta de Jesús. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros ahora somos la justicia de Dios, oiga bien, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, no por lo que yo hago, porque lo que yo hacía en el mundo, bueno, que era bueno, no me hacía justo. Seguía siendo un pecador haciendo cosas buenas, pero era un pecador, porque mi naturaleza había cambiado, mi naturaleza era de pecado. Pero ahora en Cristo, que mi naturaleza ya no es de pecado, oiga bien, que mi naturaleza ya no es de pecado, sino que mi naturaleza ahora es santa. ¿Cómo puedo pensar que una obra que yo haga que no manifieste, por decirlo, que no manifieste la justicia que ya tengo, me haga a mí injusto? No, es falso. Porque si las obras que yo hacía en el mundo, que eran buenas, no me decían que yo era justo porque mi naturaleza era de pecado, entonces asimismo también sucede acá con nosotros. El hecho de que usted cometa un error siendo hijo de Dios no significa que usted perdió justicia. Lo que significa es que en esa área usted no ha creído o usted todavía piensa que Satanás tiene derecho legal sobre usted. Porque en el momento en que usted entonces comienza a decirle a Satanás, usted no me va a usar para esto porque yo soy libre en Cristo Jesús, la obra de Cristo me ha dado una nueva naturaleza, y empieza a ejercer autoridad y dominio sobre esa área, entonces aquella obra de injusticia que Satanás ilegalmente hacía en ti, ya no la va a poder seguir haciendo. Entonces te vas a convertir en esa área en un hombre que va a manifestar la justicia de Dios. Pero no es que te hace justo por lo que estás haciendo ahí, sino que lo que está ocurriendo es que esa obra de justicia está hablando de lo justo que ya eres en Cristo Jesús, que es muy diferente, porque no se trata de las acciones que tú hagas primero, sino se trata de lo que cambió en ti. Recuerda otra vez, cuando estabas en el mundo, tenías la naturaleza de pecado, y ninguna obra de justicia que hacías allá, porque hacías obras buenas, cambiaba tu naturaleza. Por ende, cuando estás en Cristo, ninguna obra que muestres o donde Satanás gane ventaja de ti, que muestren alguna injusticia en alguna parte, no va a cambiar tampoco tu naturaleza de pecado inmediatamente, para nada. Al contrario, es un justo cometiendo errores. ¿Hasta qué momento ese justo está cometiendo errores? Hasta el momento en que él pueda observarse en la palabra, observarse en Gálatas 2:20, que ya él murió a eso y que Satanás no tiene derecho legal de seguir robando su vida o de seguir usándole a él. Le garantizo que cuando usted ve esa situación, usted puede decir gloria a Dios, porque yo pensé que era un hombre injusto, yo pensé que era un pecador cuando Satanás me hacía hacer esto, me hacía hacer aquello, o yo accionaba en esta situación. No, seguía siendo un creyente, seguía siendo un hijo de Dios, pero inmaduro en esa área. Pero le garantizo que a la medida que usted entra a esta palabra, el Señor te va a dar madurez para que puedas accionar y vivir como un hombre en justicia, no por lo que no haciéndote justo por lo que estás haciendo, sino que lo que estás haciendo es el resultado de lo que ya tú eres, la justicia de Dios en Cristo. Entonces dice, quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste curado. Quiero darte otro verso más, aprovechándote este momento. Colosenses 3:3. Vamos a Colosenses 3:3, versión 1960. Colosenses 3:3. Mire lo que dice. Por favor, tenga usted su Biblia, subraye, porque estoy leyéndole lo que usted es, lo que usted tiene.
en Cristo Jesús y lo que ocurrió en usted con relación a la naturaleza de pecado. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto, no es una pregunta. Mire, que no es una pregunta, simplemente es una declaración. Dice, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria a Dios. Vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Mira, porque habéis muerto. Cuando tú moriste, en el momento en que tú aceptaste que en esa obra de Cristo también la naturaleza de pecado en ti se estaba muriendo ahí con Él. Él la cargó, Él se la llevó, precisamente para que Satanás ni sus demonios tengan autoridad sobre ti y sobre mí. Pero fíjate esto, porque habéis muerto, o sea, has decidido vivir separado, has decidido apartarte tal cual como Él ya lo hizo. Vete a Gálatas ahora, 5:24. Gálatas 5:24 al 26. Gálatas 5:24 al 26. Y veamos lo que dice en esta traducción, que es la Nueva Traducción Viviente. Y acá tenemos otra traducción también. Leo para ustedes. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios. Cada vez más me convenzo de que yo no tengo la naturaleza de pecado, por ende yo puedo resistir al pecado, porque la gracia de Dios lo hizo en mí. Aleluya. Dice, los que son de Cristo Jesús. Fíjate, los que son de Cristo Jesús. ¿Cómo lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente? Estamos en Gálatas 5:24. Acá en esta versión dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. O sea, ya esa naturaleza no vive en mí. Con sus pasiones, y dice, y deseos. Gloria a Dios. Dice, con sus pasiones y deseos. Por eso es que Satanás ahora trabaja de afuera hacia adentro para primero poner un deseo en tu interior. Si usted, como dije la semana pasada, cae al deseo, entonces usted lo próximo es que dará a luz en su carne el pecado o el mal que Satanás ha puesto primero como un deseo. Así que es en el momento que viene el deseo de lo pecaminoso, es donde nos agarramos de la gracia para expulsar ese pensamiento y suplantarlo por un pensamiento de santidad, de divinidad, de Dios en usted. Si usted actúa de esa manera a tiempo, usted va cada día más a seguir manifestando la justicia de Dios en usted. Veamos lo que dice aquí. Mira lo que dice acá en esta traducción. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos. No fue usted que las clavó. Eso ocurrió ya cuando usted recibió a Jesús, porque Él pagó eso por mí. Entonces, no solamente ahí se fue la naturaleza de pecado, sino también los deseos que emergían desde mi interior. Antes los deseos no trabajaban de forma externa, sino que trabajaban de forma interna. Y está diciendo la palabra de Dios que ya esos deseos, oiga esto, ya esos deseos no tienen injerencia en mí porque no trabajan de adentro, ya que los deseos que ahora viven en mí son redirigidos por el Espíritu Santo. Tengo deseos diferentes. Tengo anhelos diferentes, tengo pasión diferente. O sea, sigo teniendo pasión, pero ya no por lo pecaminoso. Sigue teniendo deseo, pero ya no por lo pecaminoso, sino por lo de Dios, por lo divino, por lo santo, por lo que lo representa a Él. Pero sin embargo, recuerda que Satanás todavía sigue rondeando alrededor nuestro, porque Él quiere seguir ocupando nuestra mente, aunque sea de forma externa. Y es ahí que cuando Él viene y pone un deseo de maldad, un deseo de injusticia, un deseo de pecado, un deseo de errar, entonces tú puedes sacar el deseo de Dios y decirle, fuera Satanás, tú no me vas a tocar. Ese es el principio por la cual usted entonces se va a regir de aquí en adelante. Y quiero decirle que en este proceso usted no estará solo. Está el Espíritu Santo, está la gracia de Dios, que es su Espíritu también. Está Dios y está el Hijo y está una deidad. Y también habemos gente, pastores, habemos hombres de Dios, mujeres de Dios, que te vamos a ayudar a que sigas teniendo éxito en todas las áreas de tu vida donde Satanás quiera venir a tomar ventaja. Alguien dice aleluya. Por favor, entonces siga diciendo el verso 25. Si el Espíritu nos da vida, mira, si el Espíritu nos da vida, y evidentemente, claro que nos da vida. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.
Ahí está. O sea, lo que está diciendo es, puedes seguir guiado por el Espíritu porque tu naturaleza está habilitada para que sea guiada por Él. Solamente ahora que tu alma tiene que recibir esa información espiritual, la cual es ahora tu nueva naturaleza. Dice, andemos guiados por el Espíritu. ¿Qué es guiado? Manifestado. O sea, si ya yo sé que el Espíritu Santo está en mí, ahora Él me va a guiar en mis pensamientos, me va a guiar en mis emociones. Antes, legalmente, sin Cristo, el espíritu de Satanás me guiaba con sus pasiones y con sus deseos. Ahora, legalmente, el Espíritu Santo me va a guiar desde mi espíritu a mis pasiones, dice, y a deseos espirituales por Dios. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que vienen de Dios? Porque representan lo que Dios es. Para eso Él nos da mucha información espiritual cuando habla del fruto del Espíritu, donde habla que es amor, bondad, benignidad y todo aquello que representa a Dios. Inclusive hay cosas que van a ser buenas que realmente no tenemos que hacerlas, y aún el mismo Espíritu Santo, aunque sean buenas, nos va a decir si hacerlas o no hacerlas, de acuerdo al impulso de Él. Y es ahí donde la naturaleza de Dios sigue rigiendo en nosotros. ¿Por qué podemos llegar a ese nivel? Porque tenemos la naturaleza de Cristo. ¿Por qué ya no podemos? ¿Por qué vamos a seguir venciendo en las áreas de debilidad y en esas áreas donde Satanás quiere externamente seguir manifestando su pecado en nosotros? Porque ya no tenemos la naturaleza de pecado, y por eso podemos resistirle con toda libertad y confianza, sabiendo que nuestro fundamento está en la persona de Jesús. Vaya conmigo ahora. Dice, andemos guiados por el Espíritu, y el verso 28 dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos, a envidiarnos unos a otros. Se da cuenta que tiene que ver entonces ahora con las acciones externas, porque precisamente de la forma en que tú vives de adentro hacia afuera, es en la forma en que tú vas a manifestar de adentro hacia afuera, es en la forma en que tú vas a manifestarlo hacia los demás. Si esto está siendo dirigido por el Espíritu Santo, la gente va a recibir información de esa vida espiritual que tú tienes. Ve a Santiago ahora 3:9, porque quiero terminar ya precisamente con esta parte, con esta primera parte que estamos hablando de que mi antiguo yo ha sido crucificado. Todos estos versos lo que hablan es que tu naturaleza ahora en Cristo está depositada en ti y que tú no tienes la naturaleza de pecado. Vamos a Santiago 3:9 y veamos lo que dice Santiago 3:9. Mira lo que dice. A veces alabo a Dios, a veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó por su propia imagen. ¿Ok? El apóstol Pablo está hablando del poder de la lengua. El poder de la lengua. Mira lo que dice aquí. Santiago, Nueva Versión Internacional, lo dice. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca, oye esto, de una misma boca salen bendición y maldición. Ahora, ¿por qué Santiago está diciendo esa verdad que estaba rigiendo y que a veces rige? ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que ya no nos rige el diablo, sino que nos rige Dios. Entonces, en vez de estar hablando maldición, ahora, ¿y por qué la gente maldice a otro? Es porque simplemente están dejándose llevar por una información externa diabólica, pero ellos tienen el poder de bendecir porque ellos son bendición. Amén. O sea, yo como creyente, si te maldigo, no viene de mi espíritu, no viene de mi nueva naturaleza, y simplemente en esa área estoy dejando que el diablo me use. Así me hieran, me lastimen, me golpeen, me traicionen, no tengo derecho de maldecir a nadie, y menos si es otro creyente inmaduro posiblemente en una área. De hecho, la inmadurez viene y produce problemas. Entonces, como si yo soy un hombre mucho más maduro o tengo un poco más de madurez que la persona y caigo en maldecirle, caigo en proclamarle maldiciones, lo que está ocurriendo es que ahí me está rigiendo es el diablo. De forma externa está usando mi alma, mi cuerpo y aún mi autoridad para maldecir lo que es imagen de Dios. Sin embargo, es un uso totalmente ilegal. Ilegal, hermano. Los que tienen derecho de maldecir es el mundano, porque ellos tienen la naturaleza de pecado. Sin embargo, los que tenemos la naturaleza de Dios no maldecimos, bendecimos gente. Sin embargo, Santiago está diciendo que hay creyentes que bendicen y maldicen con la lengua. Con la misma lengua que bendicen a Dios, maldicen a la gente. Pero ¿sabe por qué está ocurriendo eso? Porque esta información espiritual no les está llegando.
Y están aún hasta usando eso a su favor para amedrentar a otros hijos de Dios. Eso es pecado. Eso es malo. Eso es diabólico. Eso viene del espíritu de Satanás. Y lo interesante, pastor, maestro, evangelista, quien usted sea, que está maldiciendo gente porque a lo mejor no piensan como usted piensa. ¿Sabe qué es lo interesante? Que usted sigue siendo un santo, solamente que siendo usado por el enemigo. ¿Cuándo Satanás le va a dejar de usar en esa área? Hasta el momento en que usted sepa que en usted hay mucha bendición, aún por aquellos que le maldicen a usted, aún por aquellos que le contradicen a usted, aún por aquellos que no le aman a usted. Porque la Biblia dice el Señor nos recomienda que a los que nos maldicen les bendigamos. No que le maldigamos. ¿Por qué podemos bendecir a los que nos maldicen? ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza nuestra ya no es de pecado, sino es una naturaleza divina. Entonces Santiago está poniendo en énfasis esto: de una misma boca sale bendición y maldición. Y mira esto lo que dice Santiago. O sea, prácticamente le está diciendo que eso no es lo normal en un creyente. No es lo normal en un creyente que esté dando dos tipos de fuentes. Hermanos míos, mire esto. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, él no está diciendo que el que está maldiciendo y bendiciendo con la misma lengua, como que quiere acorralarlo como para tratar de denigrarlo. No, él lo que lo va a empoderar para decirle que Satanás no debe usarte así. Mira esto. Hermano, esto no debe ser así. Pues, ¿acaso brota de una misma fuente agua dulce y agua salada? Yo pregunto, ¿tu fuente qué fuente es? Tu fuente es, vamos a decir, agua dulce, que es el espíritu ahora. Y vamos a decir que el agua salada era la naturaleza de pecado. Pues yo te pregunto, ¿tu naturaleza como creyente es dulce o salada? Tú contestarás en tu casa: pastor, dulce porque tengo a Jesús. Entonces es imposible que tú, desde tu naturaleza dulce, estés profesando maldición sobre otro. Lo que está ocurriendo es que el diablo te está usando a través de tu alma para maldecir lo que Dios no ha maldito, no ha maldecido, ni va a maldecir nunca. Veamos esto, hermanos míos, esto debe ser así. Pues, ¿acaso brota de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco, oiga, y gózate, pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Escúcheme bien, querido, una fuente espiritual no puede hablar maldición. Y si alguien, escúcheme bien, y si alguien a usted como hijo de Dios le está maldiciendo, usted tiene derecho legal de cortar esas palabras, porque no es el Espíritu de Cristo dirigiendo ese corazón. Así sea el título que tenga, así sea la posición que tenga. Puede ser pastor, maestro, evangelista, apóstol, quien sea. Si a usted le maldicen o le están dando maldición desde el púlpito, o le están dando maldición por una llamada telefónica, o le dan maldición por un chat, o le dan maldición personalmente, y usted sabe que usted es de la naturaleza de Dios, que usted es hijo de Dios, usted tiene derecho legal de cortar esas palabras, porque a esa persona no lo está dirigiendo en ese momento el Espíritu Santo, lo está dirigiendo Satanás desde afuera hacia adentro, y simplemente él en esa área se dejó usar, porque él debería saber que él tiene mucho Espíritu Santo para suplantar ese deseo de maldecir. Aleluya. Terminamos entonces. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco ninguna fuente de agua salada puede dar agua dulce. Concluyendo en este punto número 1 que hemos tomado 2 semanas, concluyendo en este punto, diría esto: usted junto al Señor puede vencer todo deseo de pecar, de errar, de destruir y dañar, porque su gracia, la gracia de Dios, nos enseña que fuimos libres de toda la naturaleza de pecado por medio de la palabra revelada de Dios en nosotros. Nosotros podemos siempre brotar de aquello, de la fuente que tenemos, es Dios. No permita que Satanás quiera cambiar su lenguaje de bendición por maldición. No permita que Satanás cambie su lenguaje de ser un hombre santo a mostrar injusticia. Progresivamente, ustedes y yo vamos a mostrar toda la vida de Dios por la fuente que tenemos.